Muy bien, continuamos con esta serie de videotutoriales respecto a las redes de compensación, específicamente en los de adelanto de fase. ¿Okay? Bueno, habíamos visto en el videotutorial anterior que el factor de amortiguamiento era muy pequeño, era en punto 15 me parece, sí, punto 1581 era el factor de amortiguamiento. Bastante bajo para lo que es un factor de amortiguamiento lo ideal, ¿no? O el ideal. Por lo tanto, habíamos dicho que la respuesta transitoria iba a tener muchos problemas. Entonces, pues lo que se propone aquí es agregar en la trayectoria directa a lo que es GDS, ¿okay? Agregar en trayectoria directa lo que es una red de compensación, específicamente una red de adelanto, para que pueda mejorar en este caso pues la respuesta transitoria. Obviamente apoyados de una ganancia de lazo. Entonces necesito mi ganancia con la red de compensación en trayectoria directa con lo que es la planta GDS. Y de esta forma vamos a ver qué efecto tiene agregar esta compensación y definir cuáles son los polos y los ceros o sus ubicaciones para que obviamente redibuje o rediseñe el lugar geométrico de las raíces de este sistema para que pueda obtener un mejor comportamiento. ¿Okay? Bueno, en el video tutorial anterior, por ahí simplemente es una aclaración. Habíamos dicho que para sacar este ángulo, si recuerdan, era el tangente inverso de lo que es la parte de imaginario, es decir, sabemos que de este punto hacia arriba tengo 3.1224, pero es más y menos. Si yo lo tomo primero con más y lo divido entre menos 0.5, esto es equivalente, el tangente inverso, a menos 80.9022. ¿Okay? Simplemente me había faltado este signo de aquí, ¿ok? ¿Sí? Pero no cambia mucho. ¿Por qué? Porque esos menos 80 grados es como si se trazaran negativos, es decir, van hacia abajo. O sea, en vez de ir en esta posición, van hacia acá abajo. ¿Sí? Menos 80.9 grados negativos. ¿Okay? Entonces, lo único que yo tengo que hacer es a los 360 grados, que son la vuelta completa, restarle los 80.9022 que me salieron de aquí y poder encontrar lo que es el ángulo positivo. Entonces 360 menos 80.9 me da 279. Si yo le aplico el coseno a este ángulo, me da 0.1581, lo mismo que se obtuvo en lo que es el ángulo de 80.9 grados positivo. ¿Okay? Entonces no influye como tal en nada, ¿no? ¿Okay? Ahora, si yo lo tomo, el ángulo, ahora con el polo de abajo, que sabemos que es en una posición menos 3.12 hacia abajo negativa, entre menos 0.5 los signos se cancelan, o se hacen positivos, y me da un ángulo de 80.90. Entonces, ahora sí, si le aplicamos el coseno a este ángulo, entonces me va a dar el mismo factor de amortiguamiento. Y nada más era una pequeña aclaración cuando se tienen ángulos negativos. Entonces simplemente se lo sumo a lo que son la vuelta completa de los 360 grados, me da el ángulo, le aplico el coseno y me da el factor de amortiguamiento. ¿Okay? Entonces no varía este factor con respecto al que se vio en el video tutorial anterior, simplemente era explicar que esto sí realmente es negativo, no es positivo, es negativo, pero bueno, ya lo pudimos convertir a un ángulo positivo, nos da el mismo factor de amortiguamiento. ¿Vale? Entonces, ya tenemos ahí lo que se tiene que hacer. Ahora, se había especificado que se requiere que el sistema tenga un factor de amortiguamiento de 0.5, ¿okay? Y una frecuencia natural de 3 radianes sobre segundo. Se requiere que el sistema tenga esto. Sé que con un factor de amortiguamiento de 0.5 el sistema ya se comporta de mejor manera. Entonces, en base a este factor, tengo que encontrar ahora la función de transferencia nueva, o la función de lazo cerrado nueva, que genera polos dominantes nuevos. ¿Sí? Y en base a esa ubicación de esos polos dominantes, entonces yo voy a ver, o yo voy a poder definir en dónde tengo que agregar el polo del compensador y el cero del compensador, para que el lugar geométrico de las raíces se rediseñe, se redibuje y me dé una respuesta lo más satisfactoria. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que hacer aquí, bueno, es tomar la función de transferencia en lazo cerrado. Es decir,
Todavía olvidándonos de estos dos elementos, simplemente de GDS, HDS y de las RDS y CDS, recordemos que la función de transferencia en lazo cerrado nos había quedado de la forma de 10 entre S cuadrada más S más 10. Así nos había quedado la función de transferencia en lazo cerrado del sistema original. Obviamente todavía sin lo que es la red de compensación ni la ganancia. ¿Okay? Entonces sabemos que este sistema, vamos a tomar lo que es la parte del denominador, esta parte de aquí abajo, ¿sí? Tiene la forma clásica de un sistema de segundo orden, es decir, tiene S cuadrada más 2 veces el factor por WN de S más WN al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, acá arriba vamos a tener a WN cuadrado también, ¿no? Es la forma clásica de un factor, de un sistema de segundo orden. Entonces vamos a tomar el denominador, este denominador y este otro denominador, y lo que vamos a hacer es simplemente sustituir los términos del factor que queremos y la frecuencia natural que también nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos S cuadrada más, nos dice aquí 2 veces el factor, es decir, el factor es 0.5 y WN es igual a 3 más, luego tenemos WN al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Simplemente estamos sustituyendo los términos que nos puso esa condición, ¿no? De modo que vamos a obtener un término algebraico modificado, es decir, el polinomio de abajo de la función de transferencia en lazo cerrado ya no va a ser este, va a ser el que estamos ahora sustituyendo con estos valores. O sea, nos va a quedar esto como, tenemos S cuadrada más, ahora 2 por 0.5 por 3 nos da un valor equivalente a 3. Tenemos 3 de S, más 3 al cuadrado me da 9. ¿Okay? Entonces, este es el polinomio que va a sustituir a este. O sea, este es el nuevo. ¿Okay? Ya con las condiciones que pusimos de 0.5 y la frecuencia natural de 3 radianes sobre segundo. Entonces, si obtuvimos este término algebraico de segundo grado, al obtener o al calcular lo que son las raíces de este polinomio, lo que vamos a obtener son la ubicación de los polos dominantes con estas condiciones que se nos establecieron. Por lo tanto, bueno, nos dice que los polos, o la ubicación de los polos, o en este caso, el valor de las raíces es igual a menos 1.5 más menos 2.59J. Pueden ustedes hacer la fórmula general, resolver esta ecuación de segundo grado, haciendo la fórmula general y obteniendo las raíces, y vamos a obtener una raíz compleja conjugada, con un valor de menos 1.5 más 2.59. Esa van a ser la ubicación de los polos dominantes modificados. Entonces vamos a ubicarlos, en este caso, en el plano complejo. ¿Okay? Entonces nos dice menos 1.5, o sea, nos vamos a esta posición de menos 1.5 y 2.59 para arriba. Los tenemos más o menos como por aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a trazarlos y vamos a ubicarlos. Ahí está. Ahí están ahora los polos dominantes ya modificados. ¿Okay? Son estos dos polos, tanto positivo como negativo en la parte, parte compleja y menos 1.5 en la parte real. ¿Okay? Ahora vamos a
determinar el ángulo que hay desde, si yo trazo desde el origen hacia los polos dominantes modificados, vamos a ver qué ángulo de inclinación tiene. Entonces vamos a ponerlos estos como polos conjugados, polos dominantes modificados, ¿no? Polos dominantes modificados. ¿Sí? Son con los cuales ya vamos a empezar a trabajar para diseñar el compensador. ¿Okay? Ya dejamos atrás estos polos que habíamos encontrado. Entonces vamos a apuntar aquí. El polo fue menos 1.5 más menos 2.59. Ahí está. Entonces vamos a borrar aquí. Y bueno, ya encontramos la posición de los polos modificados. ¿Sí? Ahora vamos a hacer unas cuestiones ya de diseño, ¿okay? Ya meramente de lo que son el diseño. Entonces, encontrando dicho ángulo que les comentaba, nos vamos a apoyar de la fórmula de factores igual al coseno de teta, ¿okay? Donde sabemos que el factor es de 0.5, el que se nos impuso. Tenemos coseno de teta. Entonces, teta es igual a coseno inverso de 0.5. ¿Okay? Despejando a teta, el coseno pasa inverso de 0.5, entonces teta es igual a 60 grados. ¿Okay? Es decir, la inclinación que nosotros vamos a tener, si trazamos una línea desde el origen, otra vez, desde el origen hacia la posición de los polos modificados dominantes, nos va a dar un ángulo de 60 grados. ¿Sale? Entonces ahí están los 60 grados. Es una de las características y de información que en este caso nos interesa. Muy bien. Ahora, vamos ahora a definir lo que es la suma de los ángulos, de los polos en lazo abierto, de los ceros y de los polos en lazo abierto, con alguno de los polos dominantes modificados. ¿Okay? La suma de estos ángulos que generan los polos en lazo abierto, o incluso si yo tuviera aquí un cero, también tendría que tomarlo en cuenta como si fuera un polo. La suma de esos ángulos tiene que ser, o tiene que cumplir, la expresión de más menos 180 grados por 2K más 1. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa condición de ángulo? Bueno, la suma de esos ángulos de los polos en lazo abierto con respecto a, vamos a tomar el polo de aquí arriba, el polo dominante modificado. La suma tiene que ser igual a, por ejemplo, si K vale 0, voy a tener 180 grados. Si K vale 1, voy a tener 540 grados. O si K vale 2, K vale 3, tiene que ser igual a esos ángulos. ¿Okay? Si se pasa, tengo que compensarlos. Entonces, vamos a hacer, para que quede más claro, vamos a hacer, en este caso, pues, esa sumatoria. ¿Okay? Entonces, vamos a volver a poner esto. Tenemos, la condición nos dice más menos 180 grados por 2K más 1. ¿Ok? Muy bien, entonces nos vamos a ir a los polos. Bueno, vamos a ver que aquí tenemos 60 grados. Tenemos 60 grados, entonces vamos a tomar el ángulo que genera este polo con respecto al polo dominante modificado y este polo con respecto al polo modificado. Para hacer eso, nos vamos a basar en lo que son, o vamos a trazar unas líneas desde lo que es el polo hacia el polo modificado, el polo en lazo abierto al polo modificado. De igual forma, aquí tenemos un polo en cero, ¿sí se acuerdan? Un polo en lazo abierto. Vamos a trazar una línea del polo en lazo abierto a lo que es el polo modificado. Eso es lo primero que tenemos que hacer.
tomar los polos en lazo abierto y trazar una línea desde el polo en lazo abierto hasta el polo modificado dominante. Igual, en -1 teníamos un polo en lazo abierto, trazamos la línea hacia el polo dominante modificado. Y entonces lo que vamos a hacer es obtener estos ángulos. Este ángulo de aquí lo vamos a llamar el ángulo gamma, y el ángulo que se genera de esta línea hacia acá lo vamos a llamar ángulo beta. ¿Ok? Entonces, nos dice que la suma de beta más gamma tiene que ser igual a 180 grados o 540 grados o cualquier elemento cuando yo sustituya aquí la K. ¿Ok? Bueno, si no cumple este valor o este valor, tendría entonces que compensar. ¿Cómo se hace ese método de compensación? Ahorita lo vamos a ver. Entonces sabemos que la suma de esos ángulos, la suma de este ángulo más este pequeño ángulo, este gamma, tiene que ser igual a 180 grados o 540 o cualquier otro valor que cumpla obviamente esta expresión. Entonces, ¿cómo los vamos a medir? Bueno, para lo que es el ángulo beta, es muy sencillo. Sabemos que de lo que es el eje real hacia lo que es esta línea que une al origen con el polo modificado, habíamos dicho que aquí eran 60 grados. ¿Sí? Ya lo habíamos definido. 60 grados, este ángulo de aquí. Lo hicimos a través del coseno inverso de 0.5. ¿Sí? Entonces, si yo sé que aquí hay un ángulo de 180 grados, entonces bastaría con restar 180 grados menos estos 60, entonces tendría 120 grados. O sea que del polo en lazo abierto, que está en 0, hacia el polo dominante modificado, tengo 120 grados. ¿Sí? Ahora, para este punto, para el ángulo gamma, tengo que calcular esta inclinación de esta línea, de esta recta. ¿Okay? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues podría tomar el valor que tengo desde este punto hacia el polo modificado en el eje Y o en el eje imaginario, y el valor que tengo desde -1 hasta -1.5 en el eje real. Aplicar el tangente inverso y encontrar lo que es ese pequeño ángulo. ¿Okay? Entonces vamos a calcular. Para definir este ángulo de aquí, vamos a nombrarlo como ángulo sigma. ¿Okay? Entonces, vamos a poner aquí el ángulo sigma. El ángulo sigma es equivalente a el cateto opuesto, que es 2.59. Es el tangente inverso de 2.59 sobre, ahora, la parte real. De -1 a -1.5 hago la resta y me queda menos 0.5. ¿Ok? Entonces, otra vez, ¿no? Calculamos el ángulo sigma, que es el ángulo pequeño que tenemos aquí. Entonces, para poder calcular este ángulo, tengo que el cateto opuesto es 2.59, tanto arriba como abajo, ¿no? Y menos 1.5, aquí está. Ajá, entonces la distancia que hay de -1 a -1.5, obviamente haciendo una resta de esos términos, pues aquí voy a obtener que en este cachito tengo 0.5. ¿Okay? Bueno, es absoluto, ¿no? Porque estamos haciendo, o estamos definiendo solamente las cantidades, ¿ok? ¿Qué distancia tengo de aquí para acá? Entonces ahí no voy a considerar el signo porque es un valor absoluto. Entonces, al hacer esta operación, sabemos que el tangente inverso de esta operación nos da un equivalente a 79.07 grados. ¿Okay? Entonces, esto recuerden que salió de el tangente de sigma es igual a 2.59 sobre 0.5. Despejando tangente nos quedó del otro lado como tangente inverso de esta misma cantidad y nos da 79 grados. Simplemente para mencionar por si no se acuerdan cómo salió este término, ¿no? ¿Okay?
Entonces, si yo tengo 79.07 grados y sé que todo esto vale 180, entonces me bastaría simplemente con restar. Gamma es igual a 180 grados, que sé que vale todo esto, menos este cachito de ángulo que son 79.07 grados. Entonces, el ángulo equivalente me da un valor de 100.93 grados. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí, la condición, en este caso de ángulo, me dice que la condición de ángulo de 10 entre S por S más 1 tiene que ser, vamos a omitir esta parte. Entonces tenemos la condición de ángulo, me dice que debe ser igual a más menos 180 grados por 2K más 1. Entonces yo tengo 180 grados y le voy a restar los 100 grados, 100.93 grados, menos, que fueron de lo que es el ángulo gamma, de aquí, este ángulo gamma, y el ángulo beta. Entonces, el ángulo beta vale menos 120 grados. Ok, ahí está. Entonces, recuerden que la sumatoria del ángulo beta y el ángulo gamma deben ser igual a 180 grados. Entonces, si el sistema estuviera compensado, si yo resto 180 menos este valor y menos este valor, me debería dar 0. ¿Okay? Si me da 0 grados, entonces el sistema está compensado. Pero si no, entonces aquí ya lo tendríamos que compensar. Entonces, 180 menos estos dos términos me da un valor equivalente a menos 40.93. Menos 40.93 grados. Se pasa por 40 grados, ¿sí? O sea, da un poquito arriba de los 200, ¿no? Entonces pasa de los 180 grados, es decir, se excede de los 180 grados. Por lo tanto, estos 40.93 es el ángulo que yo tengo que compensar. ¿Cómo lo vamos a compensar? Bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video tutorial sobre cómo compensar este sistema o cómo compensar el ángulo sobrante de los 180 grados. Entonces, simplemente para finalizar, se saca el ángulo del polo en lazo abierto hacia la recta que une al polo en lazo abierto con lo que es el polo dominante modificado. Nos dio 120 grados. El polo que está en menos 1, que es en lazo abierto, hacia el polo dominante modificado, ese ángulo nos dio de 100.93. La suma de estos dos ángulos me tiene que dar 180. Entonces ya vimos que no, porque 180 menos estos dos me debería dar 0 y me da 40.93, es lo que se pasa o es lo que sobra. Por lo tanto, bueno, ahí tendríamos que compensar el sistema por el siguiente método que vamos a ver. Entonces, les invito a que se queden con el siguiente video tutorial. Muchas gracias.